Antes de empezar, quiero dejar algo bien en claro. Cada vez que hablo de una teoría, siempre remarco que es una teoría, no una verdad absoluta ni algo confirmado oficialmente. Lo repito porque a veces la gente confunde especular con asegurar, y no es así. Estos espacios están justamente para eso, para teorizar, compartir puntos de vista distintos, jugar un poco con las ideas y disfrutar de los pequeños detalles que quizá a simple vista pasan desapercibidos. La idea nunca es hacer daño, ni a los chicos de los que hablamos, ni tampoco a los demás fans que disfrutan del contenido de otra manera. Obviamente, hay temas que sí se pueden confirmar, porque hemos visto pruebas claras o hay evidencia directa. En esos casos no se trata de teorías, sino de hechos comprobables. Ahora, hablemos de un dato que salió ayer y que llamó bastante la atención. Justo coincidió con la Semana de la Moda en Nueva York, donde vimos a Jungkook, que como ya sabemos siempre se ve espectacular y roba miradas en cualquier lugar al que va. El punto es que Rajiv Sharma, director ejecutivo de PVH Japan, la empresa que supervisa a Tommy Hilfiger y Calvin Klein, comenzó a seguir en Instagram solamente a dos miembros de BTS, Jungkook y Jimin. Este detalle generó un montón de comentarios y especulaciones entre los fans. Algunos empezaron a decir que quizá Jimin podría convertirse en el próximo embajador de Calvin Klein. Lo cual obviamente emocionaría a muchos, porque abriría la posibilidad de verlo colaborar junto a Jungkook en campañas de la marca. Sin embargo, yo personalmente lo veo de otra manera, y tengo dos teorías al respecto. La primera teoría es más sencilla. Puede que Rajiv, como cualquier persona, haya quedado encantado con Jimin y decidió seguirlo simplemente porque le gusta su estilo, su carisma o la forma en que proyecta su imagen. No sería raro, porque sabemos que Jimin tiene esa capacidad de atraer a la gente con su personalidad y su aura única. La segunda teoría me parece un poco más lógica. Teniendo en cuenta que Rajiv Sharma no supervisa directamente Calvin Klein, sino que está más vinculado con Tommy Hilfiger, es posible que su interés en seguir a Jimin esté relacionado con esa marca en específico. Es decir, que exista la posibilidad de que Jimin se convierta en embajador de Tommy Hilfiger en lugar de Calvin Klein. Sé que a muchos les encantaría que Jimin fuera embajador de Calvin Klein y poder verlo en campañas junto a Jungkook, porque la combinación de ambos sería increíble y sin duda rompería Internet. Y no voy a negar que a mí también me encantaría ver eso. Sin embargo, siendo realistas, no creo que sea tan posible en este momento. Claro que me ilusiona la idea, pero siendo honesto lo veo difícil. Lo que más sorprende de todo este asunto es que, a pesar de que ya pasó tiempo, a pesar de que la etapa del servicio militar de Jungkook y Jimin quedó atrás, a pesar de que ambos regresaron, hablaron de su experiencia y compartieron su visión de lo que vivieron, todavía existen personas que siguen aferradas a una versión que nunca fue real. Y lo curioso es que no lo hacen desde un lugar inocente de simple confusión, sino desde la obsesión y la necesidad de negar lo evidente. Si uno analiza fríamente la situación, se da cuenta de que todo empezó mucho antes del enlistamiento real. Había ya grupos de personas que, basándose en un comentario aislado de Taehyung durante una transmisión, decidieron construir toda una narrativa en su cabeza. Taehyung mencionó que se alistaría al mismo tiempo que Jungkook, y eso, en su esencia, no era nada extraño. Muchos idols suelen coincidir en enlistarse en periodos similares porque las edades y las agendas se acomodan. Pero lo que para cualquiera era un comentario neutro, para estos haters fue la confirmación de un cuento que ellos querían escuchar, que Jungkook y Taehyung entrarían juntos al ejército. Y aquí es donde empieza la contradicción, porque si uno revisa cómo reaccionaban en ese momento, se puede ver la emoción desbordada.
Ellos lo tomaron como si fuera una especie de declaración romántica, como si Taehyung hubiera dicho explícitamente: no puedo vivir sin Jungkook, me voy con él. Se aferraron a esa frase como prueba de que el ejército no podía separarlos, como señal de que estaban destinados a enfrentar juntos todo lo que viniera. Incluso hubo quienes llegaron a decir que el enlistamiento sería su escape de las cámaras, de la presión mediática, de la empresa, como si dentro de una institución tan estricta y reglamentada como el ejército coreano existiera esa posibilidad de libertad absoluta. Era un cuento de hadas disfrazado de interpretación, y lo vendían como verdad absoluta. El problema, claro, es que la realidad no se acomoda a las fantasías. Llegado el momento, Jungkook no se enlistó con Taehyung, sino con Jimin. Y ahí todo el castillo de cartas se desplomó. De repente, lo que antes era la prueba del amor eterno, pasó a ser algo completamente distinto. Lo que antes defendían con tanta pasión, lo que antes los llenaba de orgullo, ahora era, según ellos, manipulación, estrategia, imposición. Porque no pudieron soportar que Jungkook, de manera libre y consciente, eligiera a Jimin para compartir ese proceso tan duro y tan importante. Y es aquí donde las contradicciones saltan a la vista. Antes, cuando pensaban que era Jungkook con Taehyung, decían que el ejército no podía separar a dos personas que se amaban, que esa decisión era la muestra máxima de unión, que era algo casi poético. Pero cuando se enteraron de que fue Jimin quien estuvo con Jungkook, la narrativa cambió de la noche a la mañana. Ahora decían que el ejército no era un lugar para parejas, que eso no se permitía, que era una falta de respeto, que no tenía sentido. ¿Cómo se explica ese giro tan radical? Muy sencillo. No es que crean lo que dicen, es que moldean sus argumentos según lo que les conviene para mantener viva la idea de que el Jikook no puede existir. Y claro, como si eso fuera poco, comenzaron a buscar culpables. ¿Y a quién iban a señalar? Sino a Jimin. Según ellos, Jimin manipuló a Jungkook, lo convenció, lo obligó a ir con él. Como si Jungkook fuera un niño sin voz, sin voto, sin capacidad de tomar decisiones. Pero cualquiera que lleve años siguiendo a Jungkook sabe que él es todo lo contrario. Alguien firme, con un carácter fuerte, que hace lo que quiere y que no se deja influenciar fácilmente. Pensar que alguien podría obligarlo a tomar una decisión tan trascendental es simplemente desconocer por completo su personalidad. Durante los 2 años que Jungkook y Jimin estuvieron cumpliendo con su deber, las cosas no mejoraron. Al contrario, la desesperación de esos haters se intensificó. Como no podían cambiar los hechos, porque los hechos eran claros, Jungkook y Jimin se enlistaron juntos, compartieron base, vivieron esa etapa acompañándose mutuamente, entonces inventaron historias. Decían que estaban peleados, que no se hablaban, que Jungkook estaba resentido. Se inventaron supuestos testigos en la base militar que contaban chismes, cuando en realidad los testimonios de personas que realmente compartieron con ellos desmentían todo eso y confirmaban que siempre estaban juntos, apoyándose como siempre lo han hecho. Y aquí viene lo más irónico. Esas mismas personas que inventaban rumores de peleas eran las mismas que cuando creían que Jungkook estaba con Taehyung, afirmaban que el ejército no podía romper un lazo tan fuerte, que ahí dentro la unión se reforzaría. Pero cuando se trató de Jimin y Jungkook, mágicamente el ejército se convirtió en un lugar hostil que, según ellos, los distanciaría. Es la misma situación, pero la interpretan de maneras opuestas dependiendo de quién esté al lado de Jungkook. Esa incoherencia constante es la prueba más clara de que no buscan la verdad, sino sostener a la fuerza una narrativa que nunca existió. Cuando Jungkook y Jimin regresaron, lo dejaron muy claro en una transmisión. No había nada oculto detrás de su decisión. No lo analizaron en exceso. Simplemente optaron por la opción que les permitía estar juntos. No fue un complot, no fue manipulación, no fue una estrategia extraña.
Fue sencillamente la elección de dos personas que se priorizan mutuamente, que confían en el otro y que quisieron vivir esa etapa acompañados. Eso, lejos de ser algo malo, es admirable. Significa que dentro de un proceso tan duro como el servicio militar, pudieron tener un apoyo mutuo. Y ahí está la raíz del problema. Lo que duele, lo que incomoda, lo que no logran aceptar los haters, es que Jungkook eligió a Jimin, que pudiendo hacerlo de muchas otras formas, tomó la decisión de vivir esa experiencia con él. Esa es la verdad que los persigue, la verdad que los hace contradecirse. La verdad que los obliga a inventar historias, que Jimin es la prioridad de Jungkook. Y mientras ellos siguen enfrascados en negar, en enojarse, en crear rumores, lo único que queda claro para el resto es que ni el tiempo ni los ataques logran cambiar lo evidente. Porque por más excusas que pongan, por más correos que envíen, por más campañas de desprestigio que intenten levantar, los hechos son los hechos. Jungkook y Jimin enfrentaron el ejército juntos, lo vivieron como compañeros y salieron de ahí aún más unidos. Y eso es algo que no se puede borrar. En conclusión, todo este asunto revela más sobre los haters que sobre el propio Jungkook. Revela su necesidad constante de invalidar lo que no encaja en su versión, su costumbre de cambiar de discurso según la conveniencia, su incapacidad de aceptar las decisiones libres de los propios idols. Porque al final, no se trata de qué dijo Taehyung en un live. No se trata de lo que ellos interpretaron. No se trata de inventos sin pruebas. Se trata de la realidad. Y la realidad es que Jungkook eligió a Jimin. Jimin eligió a Jungkook. Y juntos decidieron enfrentar un capítulo que será recordado no solo por lo que significó para ellos como personas, sino también por cómo dejó en evidencia a todos aquellos que jamás podrán superar esa verdad.